Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy tenemos con nosotros a una conocida ya del canal y espero que siga viniendo porque es una de las mejores conversadoras que hemos tenido aquí en el canal. Ella es Susana Reina, es coach en neurociencia y maestra infantil y con ella vamos a hablar hoy del bullying. Es un fenómeno que, Muchas como todos gracias. ustedes saben, está afectando a la sociedad. Es verdad que parece ser que los medios hoy llaman bullying a casi todo. Y de esto vamos a hablar porque no todo es bullying, aunque es un fenómeno muy grave. Susana, gracias por estar de nuevo en el canal conmigo. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias por volver a contar conmigo y estoy encantada bueno, de tener esta charla de nuevo sobre un tema tan delicado pero tan importante, ¿no? ¿Qué es el bullying, Susana? Bien, es muy importante tener claro el concepto de bullying porque, bueno, se está hablando de bullying con otras acepciones, ¿vale? Y entonces cuando no sabemos conceptualizar algo bien, pues podemos confundirnos. El bullying realmente, para explicarlo a grosso modo, es cuando una persona o cuando un grupo de personas también puede ser, daña de forma intencionada. ¿Vale? Repetida, intencionada, repetida y aprovechándose normalmente de un desbalance de poder. ¿Vale? No es una broma, no es un conflicto puntual entre niños o entre jóvenes, sino que es muy importante y pongo y puntualizo precisamente el pico en esa conducta intencionada y repetida de la agresión, que ya puede ser física, puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser digital. Ahora hay mucho bullying digital, ¿verdad? En la que una persona o un grupo pues causa daño, causa miedo, causa humillación y normalmente hay, pues lo que digo, ese desequilibrio de poder entre la víctima y el acosador. ¿En qué se diferencia lo que entendemos hoy como bullying de lo que todo el mundo sabe que ha pasado siempre? Es decir, de toda la vida en la escuela, en el instituto, en donde fuera, al típico que tenía granitos en la cara, al típico que tenía sobrepeso, al típico que era diferente, bueno, estaba siempre el de turno que se metía con él, tal. Dos preguntas a este respecto. ¿En qué momento nace lo que hoy entendemos como bullying? Porque, o en qué momento empieza a denominársele así. Y en qué se diferencia? Porque evidentemente uno ve en prensa y uno ve en el entorno y noticias de casos que han acabado muy mal por la gente afectada por este tema, ¿no? Desgraciadamente. Pero ¿en qué se diferencia de lo que mucha gente ha pasado a lo largo de su vida en el colegio, en la escuela, en fin? Vamos a ver, la diferencia entre el bullying y el acoso es que el bullying precisamente es un acoso repetido, ¿vale? El acoso es cuando tú tienes esa conducta, es el hecho, es la conducta de la agresión, pero el bullying es el acoso repetido e intencional de la conducta, donde existe ese desequilibrio del que hablábamos. Entonces, la broma, aunque sea de mal gusto, el meterse con alguien en un momento dado, eso no es bullying. Eso daña, eso es lo que tú dices que ha pasado, pero cuando es intencionado y cuando normalmente es repetido hacia la misma persona, ¿vale? Cuando tú tienes esa intencionalidad y cuando no es generalizado, porque luego hay muchas, bueno, pues hoy en día nos encontramos con muchos chavales con trastornos de la conducta y no trastornos de la conducta, ¿no? Y faltas de límites, que esto hablaremos después si te parece, y faltas de educación, ¿no? Que se meten con absolutamente con todo el mundo, que no tienen respeto, que no ponen límites porque tampoco le han puesto límites y entonces lo hacen con todo el mundo. Eso no es bullying, ¿vale? Eso es mala educación, pero eso no es bullying. El bullying comienza en el momento en que se combinan los tres elementos: la repetición de la conducta hostil, la intencionalidad de dañar, tú quieres excluir a alguien de forma intencionada, tú sabes, vas directo a esa persona, quieres humillar a esa persona. Y cuando normalmente hay un desbalance, pues ya sea físico, un niño, una niña, más grande, sea social, por clases, por diferencia de clase, sea psicológico, cuando se meten con una persona pues a lo mejor que tiene un problema psicológico determinado. Bueno, hay unos factores que empiezan a darse de forma sostenida. Entonces, eso ya no es un conflicto puntual, ¿vale? Eso es bullying.
y nace precisamente pues, cuando el comportamiento deja de ser aislado, ¿vale? Y se convierte en un patrón de conducta que pone a una persona en posición de vulnerabilidad frente a la otra. Pero bueno, sí que es muy importante en esta charla tener en cuenta esos patrones porque no a todos se le puede llamar bullying, ¿no? No, los hechos aislados no son bullying. El bullying se mantiene, hay unas burlas frecuentes, hay un aislamiento continuo de esa persona, hay unos mensajes ofensivos reiterados y puede ser o sea, hablamos de dos personas, pero puede ser un grupo, ¿eh? Los bullers, ¿no? Estos acosadores que se llaman también, puede ser un grupo contra una sola persona, puede ser alguien con mayor estatus e influencia, puede ser un compañero que está controlando a otro mediante el miedo, la vergüenza, pero si faltan esos elementos, esto es muy importante porque se está confundiendo, normalmente no se considera bullying, ¿vale? Es una conducta dañina que merece atención, pero no se considera bullying. Con lo cual, bueno, porque se está ahora echando en cara mucho los protocolos de los centros educativos. Tú sabes, Alex, que yo además de coach especialista en neurociencia también soy educadora, soy maestra y esto lo estamos viendo cada día. Entonces, por eso hay que puntualizar esto. Vale, desde los centros educativos se siguen los protocolos, no es que se esté mirando hacia otro lado, que se está atacando mucho al centro educativo, de que si miramos, es que esto hay que pensar una cosa, a ningún centro educativo, a ningún profesor, a ninguna persona, habrá de todo, le interesa que un niño ataque a otro niño. O sea, es de locos. Me parece una demagogia terrible decir ahora mismo que los profesores estamos mirando hacia otro lado, porque a nadie le interesa ver cómo otra persona ataca a otra. Lo que estamos muy cansados, sí que es cierto, es que se le llame bullying a cualquier cosa. Nos estamos pasando, como siempre, de un extremo al otro extremo y luego pasa lo que pasa. El En esta problema es que hay sociedad ahora mismo eso se está haciendo con casi todos los temas, de pasando de un extremo a otro. Ponnos algunos ejemplos, Susana, de situaciones en las que realmente acabas de decir que se le llama bullying a todo y no todo es bullying. Como decía antes, hay cosas que son lo que ha pasado toda la vida, pero que las situaciones de bullying ya son más graves, ¿no? ¿Por qué crees que se le está llamando bullying a todo, ahora mismo, prácticamente todo? Bueno, pues porque está muy mediatizado y todo lo que está muy mediatizado y porque es muy grande el morbo. Yo entiendo los casos, obviamente, que se llevan, pero a ver, hay que ver todo lo que hay detrás. O sea, no se pueden descontextualizar las cosas. No se puede ver una noticia en televisión, ¿vale? Y crear un alarmismo sin ver absolutamente todo el contexto, porque ahí te estás quedando simplemente con hay un culpable y hay una víctima. Esto es lo más fácil, esto es muy simple. Aquí lo que falta primero es pensamiento crítico por parte de la sociedad, por parte de las familias y por parte de los chavales. Eso ya para empezar. Aquí, bueno, hay unas carencias de muchas cosas, pero el problema es que como hay tanta demagogia alrededor de esto, ahora mismo esto pasa como, bueno, como en el feminismo. Todas estas cosas son muy equiparables, ¿no? Porque al final los que pierden son las víctimas. Al final los que pierden son realmente las víctimas reales de bullying. Porque aquí quién acaba, porque mira, mientras los centros educativos nos estamos enrolando en abrir un montón de protocolos, un montón de burocracia alrededor de cosas, porque tú en el momento en que un alumno se te viene quejando de que ha recibido pues bullying por lo que sea, y tú tienes ya que abrir, tú tienes que hablar con esa persona, tienes que hablar con todos los alumnos que están alrededor, tienes que interrogar, vale, ahí empieza un proceso. Si ese proceso va adelante, después ya tienes que llamar a todas las familias, tienes que hablar con todos los implicados, con los que ven, con los que no ven. Entonces, que me digan a mí que no se están tomando las medidas necesarias, se están tomando las medidas necesarias. El problema es que en ese impasse en el que se está haciendo todo esto, a lo mejor no se está viendo realmente a la víctima que está callada. ¿Vale? Y se le está dando más bula a una persona o a un niño, y por esto lo estamos viendo, y no son los niños, ojo, no son los niños, normalmente detrás son los padres, que está diciendo que fulanita se ha metido con ella porque, bueno, pues imagínate, estamos viendo casos de 8, 9 años, 7, 8, 9 años, se ha metido por redes sociales, ¿no? Imagínate. Otra niña de otra clase o de otro... Bien, mientras tú estás mirando esto, también hay que pensar y hay que hacer pensamiento crítico, que yo entiendo esos padres, es que se han metido con ella. Vale, muy bien. Primero, ¿cómo se ha metido con ella? Pero segundo, ¿por qué esa niña con esa edad tiene redes sociales? ¿Sabes? Es que, quiero decir,
por supuesto que el centro educativo y todo el mundo tiene que hacer autocrítica, pero también hay que hacer autocrítica a las familias desde dentro. ¿A qué le estás exponiendo a tus hijos? Porque tú cuando le estás dando un móvil, le estás dando una apertura a un mundo totalmente desconocido que ellos no tienen la capacidad de controlar. Y que otra niña más mayor o otro niño, lo que sea, se esté metiendo, es que a lo mejor esos niños, todos ellos, a lo mejor no, es que no tienen la madurez para estar en esas redes sociales y estar viendo lo que están viendo. Y entonces después viene el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es primero? ¿La gallina, el huevo, la regulación de este Pero tipo de esto se cosas? ha agravado lo que antiguamente, bueno, lo antiguamente, lo de toda la vida, yo me reitero, o sea, lo de toda la vida se ha agravado pues cuando el típico abusón de la clase se metía con una persona y a lo mejor se metía continuadamente hasta que a lo mejor un buen día te daba por pelearte con él y ahí se acababa la historia, o no. Esto se ha agravado con las redes sociales. No es que, ¿sabes qué pasa? Que no es que se haya grabado de esa forma, porque normalmente lo que tú acabas de decir, el típico abusón o la pelea de patio, no es tanto así. Suelen ser más cosas por detrás, suelen ser más cosas añadidas que vienen de fuera, ya no solo en el centro escolar. Lo que pasa es que luego, cuando viene lo gordo, el pico, se ve en el centro escolar. ¿Vale? Pero estas son cosas a lo mejor o rencillas que ya vienen desde fuera y se ha grabado porque si antes se limitaba al centro escolar y se quedaba ahí el niño, la niña, se iba a su casa y ya estaba. Ahora esto sigue en las redes sociales. Entonces le estás dando Claro. una mayor expansión, le estás dando un mayor eco. Si antes pasaba en un momento determinado y se metían con un niño y quedaba ahí o le escribían algo, ahora esto queda en una nube, ahora esto queda en redes sociales, a esto se puede viralizar. Ahora hay aplicaciones hasta que te puedes meter con una persona, no me acuerdo qué aplicación era, el otro día me lo dijeron, te puedes meter, puedes insultar a alguien gratuitamente y que quede ahí y no saber y que sea imposible de rastrear. Esto se está permitiendo ya legalmente. Entonces a mí me hace mucha gracia que desde los medios de comunicación se estén metiendo con que es que los centros, es muy fácil, ¿no? No se está haciendo lo suficiente. Señores, primero pidan regulación arriba de lo que se Espera, está espera, permitiendo. espera un momento. ¿Una aplicación que sirve para insultar a alguien de Tú forma puedes anónima? ponerlo, sí, sí, de forma anónima y no puedes rastrear. Es que ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, si luego lo ponemos si quieres en comentarios, Esta pero es sociedad es porque una es decadencia total ya, es, o es sea. increíble. Sí, 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 sí. O sea, tú puedes poner gratuitamente lo que quieras y ahora mismo no es posible rastrear. Y esto se está permitiendo. Quiero decir, esto aquí no está pasando nada. Entonces, señores, le estamos poniendo las herramientas a chavales que no tienen una corteza prefrontal todavía madura, que no tienen un pensamiento crítico y encima se le está dando más bulo. Y aquí lo único que se está mirando es, bueno, no, son los colegios que no pueden hacer nada. Es que, claro, a lo mejor con todo eso en nuestra contra es un poco difícil ver absolutamente todos los casos, porque esto va añadido a los casos que no son bullying, porque luego yo entiendo que te viene la clásica madre o el clásico padre, es que a mi hijo está muy triste porque le han mirado mal o porque no quieren jugar. Ya, pero es que los niños, es que es un extremo, otro extremo. Pero es que no podemos abrir un protocolo de bullying porque le hayan mirado mal o porque otro niñito no quiera jugar o no quiera jugar. Ojo, es doloroso. Y yo como madre, que yo soy madre de 3 hijos, yo lo entiendo, ¿eh? Es muy doloroso, pero a lo mejor también a los niños, a las niñas, hay que enseñarle unas bases de comunicación, de comportamiento, de que en la vida no todo va a ser para ellos, de que no son el centro del universo, de que va a haber otros niños, que efectivamente hay otras personas en la vida que nos van a rechazar, de cómo nos tenemos que enfrentar a ese rechazo, de Claro. cómo démosles esas herramientas. No solo victimicemos a nuestros hijos porque les estamos quitando herramientas a ellos para defenderse. Y poner un chivo expiatorio y poner en el centro el centro educativo como el culpable absolutamente de todo no es la idea, porque nosotros estamos alineados. O sea, nosotros tenemos que ser cooperadores necesarios, pero también necesitamos que nos lo pongan más sencillo. Para empezar, que no nos desautoricen desde casa. Es decir, que pues si el niño se va quejando, no, pero es que el profesor, imagínate, no me hace caso. Y la familia apoya al niño. Y ya no te pregunta, es que no le haces caso. O sea, nosotros ya no tenemos ningún tipo de autoridad. La palabra del niño es lo que prima. Entonces, hay que ver dónde estamos, cómo queremos remar todos a una y no empezar. Una pregunta, Susana. Antes has dicho que cuando se activa el protocolo, ahora me gustaría ver si puedes detallar un poco lo que es el protocolo y tal. Con ese protocolo de, por ejemplo,
hay una potencial situación de esta, esté justificado o no, se activa el protocolo. Me has dicho antes, has mencionado que se entrevista a otros niños, Ujú. algo que era no privado, pero se quedaba en un círculo pequeño, no lo amplías y le das, a ver cómo lo digo, porque claro, yo no tengo no soy familiarizado con la jerga, pero bueno, algo que era, que debía quedarse hasta investigarlo bien en algo, en un ámbito más privado, al empezar a entrevistar y hablar con otros chiquillos y tal, no estás ampliando la bola. Es decir, esto a lo mejor entre después los niños no empiezan oye, pues mira, yo no sabía esto, pero ahora esto, no lo sé. Esto no deberíamos asegurarnos de que algo efectivamente es así antes de empezar a A, extender el a tema ver, por todo el ambiente alrededor del chiquillo. no, vamos a ver, se intenta activar el protocolo primero con mucha privacidad, es decir, el resto de los alumnos o al menos y ni siquiera otras clases, otras etapas no saben esto, ¿no? O sea, el protocolo, y de hecho el protocolo en sí, per se, se activa cuando hay unos indicios razonables de que puede existir acoso y no solo un conflicto puntual. ¿Qué No, pasa? Que tú previamente tienes que hablar con, bueno, pues primero con la persona con el chaval, con la chavala, con la víctima, vaya, que se está, bueno, que está diciendo que hay esos indicios de bullying, que se están metiendo con él, que, bien, vale, vale, vale. entonces, pero no basta con una, esto puede venir de profesores, de familia, de otros alumnos, de la propia víctima, ¿vale? Sí que es cierto que el docente ahí lo que tiene que hacer es informar a la dirección o al responsable de orientación. No se espera a ver si pasa otra vez. Ya en el momento que hay ese aviso, esto es importante, ¿vale? Ya se empieza a poner ese protocolo. ¿Qué pasa? Si son infundadas, es decir, si no hay realmente ninguna señal, si al final todo eso es mentira, tú cuando has entrevistado, cuando digo entrevistado es tú hablas con la supuesta víctima y tú hablas con el supuesto acosador. Si la cosa va más y hay más personas implicadas, pues hablas a los chavales de clase, hablas con ellos. En principio, vale, todo muy normal, como si te saca un profesor de clase o alguien de orientación, no tiene que ir más allá. De hecho, ahí no se tiene ni por qué avisar a los padres porque son unas charlas informales de a ver qué pasa. Cuando sí que hay unas sospechas ya más fundadas, hay unos comentarios, hay señales físicas, hay unos rumores consistentes, cuando hay varias personas que han visto las conductas reiteradas, ¿vale? Entonces no se espera y el aviso ya pone el protocolo en marcha. ¿Vale? Entonces, ahí el Vale. equipo directivo, luego junto con el equipo de orientación, pues va hablando por separado con la posible víctima, habla con el presunto agresor, habla con los posibles testigos, hay que revisar todas las pruebas, pues si hay mensajes, si hay capturas en redes, si hay partes de convivencia, y entonces el objetivo es ver si hay unos indicios muy claros de acoso, si hay una intención, si hay una repetición, si hay un desequilibrio de poder, y después ya empieza la parte formal. Si se confirma la sospecha, entonces el colegio activa, o sea, esto tiene unas partes y esto está hecho de una determinada manera, o sea, no es algo baladí. Entonces, cuando se confirma la sospecha, después sí que se documenta el caso. Y entonces es cuando se informan las familias, ¿vale? Se hace una entrevista con los padres de, bueno, pues con los que han visto, con los que están metidos bueno, en todo el conflicto y se establecen las medidas de protección inmediatas para la víctima y se inicia un plan de intervención para todas las partes. Vale, normalmente esa intervención hay un acompañamiento psicológico, hay unas medidas disciplinarias importantes para el agresor dependiendo eh, de la gravedad del asunto, hay una supervisión del clima escolar, entonces ahí sí que se avisa a los profesores para que estén pendientes, hay un seguimiento continuo y después cuando pues sí, y se llegan a tomar las medidas que se consideren necesarias, o sea, si la cosa se va muy de tal, pues se separa a la víctima del agresor de la clase, etcétera, o sea, se toman las medidas que se consideran pertinentes. Y después, pues cuando se cierra pues, el caso, si se cierra, pues cuando se verifica realmente que cesa esa situación de acaso, cuando la víctima se siente segura y cuando se han aplicado las medidas educativas. Vale, pero el protocolo se activa en principio cuando hay una sospecha razonable de Vale. que existe ese bullying. No se hace porque sí. Por eso que hablar así sin saber, es decir, sí que se activan unas medidas. Si eso no es así, no puede actuar el colegio porque le dé la gana. ¿Vale?
se evalúa rápidamente, pero esto es como todo, no somos máquinas. Si después ellos por detrás hacen otras cosas que nosotros desconocemos, es lo que estábamos hablando, por ejemplo, si después ellos en redes o en cosas de estas que desaparecen, ¿no? En estas aplicaciones que aparecen, luego las borran, o sea, es que no se puede ver absolutamente todo lo que pasa detrás. Y es lo que tú dices. Antes igual se quedaba ahí y podíamos atajar las cosas de forma más porque lo teníamos en la escuela, en el colegio. Pero es que ahora tienen mil formas. El acosador tiene mil formas realmente de salirse. Cuando es un acoso de verdad, cuando uno, es lo que decíamos, que hay que diferenciar. Cuando un niño le llama, y eso es crueldad, gordo a otro, si le ha llamado gordo un día, vale, y ya está, y no es contra ese niño, y le llama otro día gafotas a otro, es que ese niño es un mal educado. Entonces, por supuesto que habrá que hablar con esa familia y decir, oye, mire, tienes un hijo mal educado, que normalmente cuando tú ves a los padres de ese niño que insulta, ya sabes todo, no te hace falta ver mucho más. Entonces, normalmente es complicado y hacer algo porque normalmente yo siempre digo, no, un niño de primaria es el reflejo, es el aprendizaje vicario que ves en casa, ¿eh? Ves al niño. Es la pregunta que te quería hacer ahora. ¿Cuál es el papel de la familia, tanto desde el punto de vista del acosador como desde el punto de vista de la víctima? ¿Cuál suele ser el papel de la familia en uno y otro caso? A ver, normalmente la familia del acosador siempre va a exculpar al crío, a la cría, vamos. Siempre, 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 siempre. Es muy raro que asuman. Es raro, ¿eh? Hay casos, pero pocos. Normalmente los exculpan, porque bueno, esto todo, quiero decir, no sale, es muy raro que salga un niño acosador, porque sí, sí en su familia hay unos valores, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es raro, puede haberlo. Y puede darse quizá en cursos superiores. ¿Por qué? Y lo explico, esto sí que lo explico desde un punto de vista psicológico. Lo que decía, un chaval de primaria, hasta los 10 11 años, su ámbito de influencia mayor son sus figuras de apego, son sus padres, su padre, su madre o la persona que lo tutoriza, vamos, como si vive con sus abuelos, pero me refiero, las personas, su familia más cercana. Y ahí es cuando te digo que lo que se ve normalmente es el reflejo de los niños en los padres. Entonces tú cuando ahí llamas a un padre y tú ya sabes cómo es el niño, es muy difícil que difiera la conducta de unos y otros. O sea, muy difícil. Sí que es cierto que después en educación secundaria, es decir, cuando ellos empiezan a ser adolescentes, la familia pierde el poder. Y aquí sí que se encuentran casos de familias extraordinarias, que sí que han intentado poner límites, pero de que niños esto que dicen, ¿no? Se están yendo, ¿vale? Sí, Tienen porque hay una otras mala etapa. influencias, amigos, tal, no Correcto, sé qué, en porque ahí fin. la influencia más grande es el grupo social, el grupo de amigos. Y aquí que influye muchísimo el niño que ha crecido con una autoestima sana. El niño que tiene una autoestima más sana normalmente tiene unos criterios y unas bases más sólidas. Y entonces es más fácil que diga no, ¿vale? Y entonces ahí sí que vemos casos pues, muy tristes de niños que a lo mejor decías eran muy, muy buenos, y suele ser este perfil, ¿eh? Muy dóciles de pequeños y de repente, ¿qué ha pasado? ¿No? Y que incluso fueron agredidos cuando eran más jovencitos o se metían con ellos y de repente se convierten ellos en los bullers, en los acosadores. Y es una cosa increíble, ¿no? De un año a otro parece que se. Pero este salto sí que se puede dar, ¿vale? Cuando son más chiquitines, y cuando digo chiquitines es que el acoso antes y el bullying se hablaba en secundaria. De hecho, estos los casos más graves, pues se ven entre chavales de 12 13 14 años, pero es que ahora está incrementándose el nivel bueno, de todos estos problemas en niños de 8 9 10. Y ahí sí que hay A una. mí es que sinceramente, como persona corriente, como ciudadano normal, que a mí me resulta increíble que haya cosas de estas con niños de 8 años. Es decir, 8 años. Pero, pero es que 8 años son 8 años de niños. Esto es muy curioso, este fenómeno. Mira, hasta los, porque lo veo cada día, ¿no? Llevo 14 años en esto. Hasta los 6 años, 7 años, es curioso, a los niños se los tienen una burbuja. Estoy hablando, estoy generalizando, por supuesto que hay casos, pero entiéndeme. Hasta los 6 7 años están en una burbuja. O sea, son niños que no pueden hacer absolutamente nada. Y cuando digo no pueden hacer absolutamente nada, los padres están ahí todo el rato. Ay, Dios mío, no le digas nada. Ay, mi niño. Vale, entendámonos, ¿no? Todo muy protegido, una sobreprotección exagerada. Y curiosamente, después, esos mismos padres a los 8 años
Les ponen un móvil en la mano. Porque, bueno, es que así está más tranquilito, está más calladito. Eso sí, luego no lo toques, no vas, ay, tú no puedes ir al parque solo, no vas al supermercado. Es decir, no te dan autonomía para según qué cosas, pero después te ponen un móvil en la mano y es barra libre. ¿Sabes? Entonces no ha habido una progresión. ¿Vale? No ha habido una progresión, una transición. Primero que a los 8 años no son jóvenes ni adultos para tener un móvil, es una aberración. Eso ya para empezar. ¿No se supone que los Pero móviles y este tipo de equipos tienen control parental y este tipo de cosas? bueno, eso o sea, vamos a ver, en un centro educativo, cuando tenemos nosotros los dispositivos de los ordenadores y todo eso, es por supuesto. Ahora en los móviles eso depende de cada familia. Debería exigirse un control parental. Bueno, debería haber una ley, como hay en otros países, que hasta los 16 años los niños no pudieran utilizar, ¿vale? O al menos que no tuvieran redes sociales. A lo mejor si es un móvil con 9 años, con 9 años no dejas a un niño solo, pero bueno, no puedes, de hecho, por ley. Pero bueno, si por cualquier cosa tienes que hacerlo, al menos si vas a hacer eso, que no tenga una red social. ¿Por qué se está haciendo? Y ya no solo digo red social, vídeos de YouTube. O sea, el acceso de los niños a un montón de información. O sea, se está hablando, los niños son, esto es increíble, pero esto se puede buscar, de los mayores consumidores ahora mismo de pornografía. Se está demostrando que hay juegos como, no sé si puedo decirlo aquí, No lo sé, porque como, YouTube hace lo que quiere después. Si te banea el vídeo, bueno, no te pues tú, dilo, total. hay juegos como Roblox, pero esto ha salido en las noticias, que en el medio han metido anuncios pornográficos y los niños están accediendo a contenidos libremente, en medio del juego, claro, y te ponen ahí y le das a un aceptar. Y los padres, mi hijo juega, tu hijo juega, pero ¿a qué juega? Y luego estamos viendo juegos, eso, tipo Minecraft y todos estos juegos, que tú puedes conectarte con otras personas de otro o sea, de cualquier otro lugar que no saben, pues se ponen anónimamente y que puede ser un pederasta. O sea, esto es así y hay que decirlo. Y no lo saben, eso sí. Luego mi hijo, Dios mío, no puede ir ahí abajo a comprar el pan. Pobrecito. ¿Vale? Y no le pueden decir que es un gordo, eso es bullying. Eso es bullying. Pero luego que tú le pongas un móvil en la mano y esté hablando a saber con quién y no estés ahí delante. Pero bueno, sí que estás, claro, pero tú estás comiendo y estás con tu móvil y el niño está en la mesa. A mí esto me parece terrible. En la mesa al lado, sin ningún tipo de comunicación parental y está con el móvil, pero así estamos tranquilos. Entonces, primero yo creo que hay que hacer una reflexión de por qué tenemos hijos. ¿Por qué tenemos hijos? Y esto es así. ¿Para qué tenemos hijos? No, no, tener hijos cuesta y es cansado. Y por supuesto, esto no se puede generalizar y por supuesto que habrá casos de niños, Dios mío, y de víctimas que sus padres estén ahí todo el tiempo y que realmente están siendo acosados. No estoy diciendo que no estoy diciendo lo contrario, de hecho todo lo contrario. Estoy diciendo que luego esas víctimas encima son las que se ven más perjudicadas. Pero es que hay muchos niños que ahora mismo se están quejando los padres, no los niños. Pero es que después le estás poniendo un dispositivo, le estás llevando con 9 años, porque esto lo estoy viendo, a hacerse las uñas, le estás llevando a centros de estética, le estás poniendo, pues en vez de ir a comer, le estás poniendo el móvil en la mano, le estás permitiendo que diga según qué cosas en YouTube haciendo vídeos con otros niños, y esto a edades cada vez más tempranas. Entonces, cada uno deberíamos hacer autocrítica de qué está pasando con nuestra sociedad y qué está pasando con estos niños, porque es muy fácil poner la culpa en un sistema educativo que es algo como muy genérico y es muy difícil hacer autocrítica y una reflexión profunda de qué está pasando en las familias, cuál es la carencia, qué problemas sociales hay. ¿Y por qué, ojo, y por qué la gente está como está? Porque a lo mejor eso deviene de que la gente tiene un estrés enorme, porque cada vez vamos más rápido. X. O sea, esto no es una cuestión de poner el foco y culpabilizar, pero sí de hacer autocrítica, de pensar y de cuestionarse qué está pasando hoy en día. A ver, es evidente que el sistema educativo tiene unas lagunas tremendas, tiene unos problemas tremendos, eso es evidente, pero evidentemente la familia tiene algo que decir ahí también. Hemos hablado del papel de la familia en la familia, digamos, del acosador, ¿vale? Vamos a dejarlo así. En cuanto a cuál suele ser el papel de la familia de la víctima en este caso.
El papel de la familia de la víctima normalmente intenta hacer todo lo posible para... depende qué víctimas, es que yo te voy a ser muy sincera. Yo aquí diferencio las víctimas reales de las víctimas... no es que no sean reales, es lo que te decía antes. Tú ves bien claro cuál es el papel de las personas, de los chavales que realmente están sufriendo, están... Y después estás viendo de muchas víctimas, ¿vale? Que realmente no es bullying y tú intentas hacerle ver o a lo mejor hay una hiperprotección y tú intentas hacerle ver al padre o a la madre que a su hijo le hayan dicho eso en un momento puntual no es lo que es, ¿vale? Y bueno, pues por lo que sea, los padres eso no lo comprenden. Entonces, es que hay dos tipos de víctimas. Yo no me quedaría solo con... No lo puedes focalizar en una sola víctima, ¿vale? Yo he visto víctimas reales que dices, Dios mío, están haciendo todo lo posible y ves, y luego hay niños y niños. Hay niños que por sus características pues se callan más. Hay otros que lo aceptan y que, bueno, y que les dan unas bases y esos padres, esas madres, pues intentan también desde casa colaborar también, bueno, pues hablando con el chaval, con terapias psicológicas por detrás. Hay otros que simplemente están muy enfadados, ¿no? Hay padres que ponen el foco en la escuela y quieren que lo solucione todo el sistema educativo y solo buscan culpables. Es que hay muchos tipos de víctimas y hay muchos tipos de familias. Vale, con las que te puedas encontrar. Y luego hay lo que te digo, hay casos que tú tienes que explicarle a esos padres que eso no es bullying y parece que no quieres ayudar. Y no es que no quieras ayudar, es que a lo mejor tú tienes que explicarle a tu hijo o a tu hija o tiene... No es que lo justifiques, es que también le tienes que dar unas herramientas de que en la vida hay veces que va a haber gente que te va a decir eso y tú Se tiene también que enfrentar al conflicto más tarde o más temprano también. más tarde o más temprano. Lo que no podemos tampoco es librarle absolutamente de todos los conflictos. Por supuesto, si es algo reiterado, Claro, pues, claro, eso sí. eso sí, pero si en un momento determinado hay un chaval que se ha metido contigo y te ha dicho eso y es algo muy puntual, pues habrá que ver. Y luego también pasa una cosa, luego hay casos que, es que esto es muy delicado, ¿no? Que hay niños que por lo que sea tienen otros intereses, ¿no? Y a lo mejor hay otros niños, y no es un grupo ni es un niño que se mete con ellos, ¿no? Hay varios niños, esto es como el que se decía antes, el rarito de turno, ¿vale? Pues todos podemos y tenemos a lo mejor pues un hijo, una hija que es diferente, no es un rarito, pero digamos que en esa etapa todos los niños quieren normalizarse, eh, quieren sentirse dentro del grupo. ¿Vale? Y el que está fuera, el que está en el exogrupo, es diferente. Y entonces el ser humano es así, porque Sí, somos así efectivamente. desde la etapa de las cavernas. Al que es diferente lo rechazamos, ¿vale? Y puede ser que esa persona diferente, ese niño o esa niña diferente, el día de mañana sea un super líder que encima es distinto y no tenga una mediocridad y se salga de la norma. Pero probablemente en este sistema educativo, es cierto, pero probablemente muchos sistemas educativos, por las condiciones que te estoy diciendo, por la necesidad de pertenencia, ¿vale? Ese niño se va a ver, o esa niña se va a ver excluido. Y aquí el tema es, claro, aquí lo que se tienen que preguntar los padres, las madres, en general es, ¿qué hago? ¿Intento a toda costa meterlo, incluirlo? Claro que sí. Pero no entiendo que mi hijo tiene unas consideraciones diferentes, piensa de una manera diferente, que normalmente es maravilloso eso, ¿eh? Ojo. Eh, o intento hacer un trabajo con él de fondo, ¿vale? Y diciendo, pues sí, mira, hijo, hija, eres diferente, eres especial, pero eso está bien, ¿vale? E intento colaborar con el profesor y la profesora para ahondar en este tema que se hace, ¿eh? Que se hace desde las aulas, ¿eh? En abogar por lo diferente, en clasificar que ser diferente no es ser distinto. Ojo, esto está muy bien que lo hagamos desde ahí, pero luego necesitamos acompañamiento. Y esto en la sociedad no existe, porque la sociedad sigue indicando que hay que ser igual, pero esto se ve en redes sociales, ¿eh? Todo el mundo tiene que conseguir las mismas cosas, todo el mundo tiene que estar en el grupo, hasta los patrones físicos tienen que ser parecidos, los niños visten, si los ves, los adolescentes visten exactamente igual, parece que esa es la norma, hasta que tienes un criterio, pero es que hay mucha gente que esto no lo encuentra hasta los 50 años, ojo, o que ni lo encuentra en la vida. Entonces Total. imagínate qué le vamos a pedir a un niño y a una niña. ¿Vale? Y yo entiendo que es muy difícil y entiendo que es muy doloroso, pero a veces la vía no es cabrearse con todo el mundo, ¿no? Es decir,
bueno, o intentar indagar y preguntarle a tu hijo, pues si tu hijo quiere ser Boy Scout y quiere ir a por setas los domingos en vez de ir a jugar el partido de fútbol, como todos los otros chavales de la clase, pues a lo mejor métete tú y vete por setas con él. Y a lo mejor, pues allí, o inclúyelo en esos grupos, porque por supuesto necesita estar con otros niños, otras niñas, inclúyelo en esos grupos y que, bueno, pues a lo mejor no en el sistema educativo, en el colegio al que va, pero a lo mejor sí que hay muchos niños, eso sí que debería existir, más lugares donde los niños se sintieran incluidos, ¿no? Por- dime, Eh, Alex. Hablemos ahora, porque lo has mencionado antes y estoy interesado en hablar del tema, hablemos de límites. ¿Qué está fallando a la hora de poner límites? Es que me río porque son tan necesarios los límites, porque este positivismo tóxico, es que es eso otra vez, nos pasamos, ¿no? Nos pasamos de una época en la que todo eran límites y en la de que el patriarcado, ¿no? Esto se hace así porque doy un golpe encima de la mesa y porque tiene que ser así. Por favor, todo lo, o sea, no estoy diciendo volver a eso ni muchísimo menos, ¿vale? No estoy diciendo eso, pero No, nos hemos pasado al otro extremo. claro, Es que ahora nos hemos pasado. Pues yo entiendo que muchas, esto hay que entender el por qué, ¿vale? Hay que irse atrás porque está ocurriendo lo que está ocurriendo. Porque muchos de esos padres y esas madres a lo mejor vienen de generaciones muy rígidas, muy inflexibles, y de repente, pues como pasó con las grandes hambrunas, ¿no? De repente hinchaban a los hijos a comer, a comer, a comer, porque ellos habían pasado. Bueno, pues de esa carencia, normalmente lo que se hace es hacer todo lo contrario con nuestros hijos. Entonces, como nos pusieron tantos límites en un momento dado, pues ahora, ala, ya no vamos a poner ningún límite y empiezan a salir un montón de teorías de los niños tienen que estar en libertad y está muy bien, claro que los niños tienen que tener libertad, claro que no tiene que ser el sí porque sí, pero los niños y las niñas tienen que crecer en una sociedad. Y en la sociedad hay normas, y en la sociedad hay límites. Y tú no puedes ir a un colegio, pegar a diestro y siniestro, insultar a quien sea, no hacerle, no tener autoridad por el profesor, no tener ningún tipo de normas y que tus padres te avalen eso y que esté bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando salgas a la primera de turno, cuando salgas de ese centro, si te lo permiten y no te expulsan antes, te vas a encontrar con una sociedad que no es así. Y eso es lo que le intentamos explicar a esos padres y a esas madres. Eso no es real. Yo entonces el recuerdo de guantazo a lo alguna mejor vez. te lo llevas tú. Claro, mira, yo recuerdo una anécdota de una vez, bueno, una madre, le habíamos puesto un castigo al hijo. El castigo era tan simple como eran conductas muy reiteradas, terribles, pegar a otros niños, bueno, todo mal. Y era que no iba a la siguiente salida. Era lógico, bueno, esto estaba más que avisado, pues entonces la madre dijo que eso era que eso era terrible, que era muy cruel y que eso no se podía hacer. Entonces, que no iba, porque el castigo incluía que el niño estuviera en el centro educativo, no que se fuera de vacaciones, ni que se quedara en su casa durmiendo. Pues no era demasiado cruel, claro. Entonces yo recuerdo de hacerle esta pregunta a esa madre. Es como, si tú llegas todos los días, por ponerte algo muy simple, tarde a tu trabajo, ¿qué te pasa? O si insultas a tu jefe, ¿qué te pasa? Que te echan, ¿no? Pues es normal, nadie va a pues esto es exactamente lo mismo. Tienes que cumplir unos límites, porque en la vida hay unos límites, sobre todo porque si tus límites traspasan los límites de otra persona, le estás faltando al respeto. Entonces estamos provocando niños que no tienen respeto porque no tienen límites. Y está muy bien que ellos sepan dónde están sus límites, claro que sí, pero no pueden sobrepasar los límites del otro. Y esto hay que explicarse porque son normas básicas de convivencia. Y por supuesto que hay que argumentar con los niños en muchísimas cosas, pero hay cosas que tienen que ser así porque en la vida son así. Y ya está. Pero ¿cómo se hace eso en un entorno social cada vez más victimista, donde se victimiza de todo es culpa de los demás y nada es culpa mía? ¿Cómo se hace esa labor de poner límites cuando la sociedad que te rodea cada vez es más, hablo de derechos, 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 pero ya casi no se habla de deberes, deberes, deberes? Es decir, es una cosa que tiene que ser complicado. Ya no porque seas capaz o no de hacerlo. A lo mejor no tienes voluntad de hacerlo, pero teniendo voluntad de hacerlo, claro, tú a lo mejor a nivel familiar puedes poner esos límites, pero después esa persona fuera, ya sea en los medios, en las redes, siempre está siendo bombardeada con discursos de
es que la culpa no es tuya, la culpa es de los demás, no sé, es que tiene que ser complicado eso, ¿no? Esto es una cuestión de valores desde la infancia. Es decir, aquí hay una responsabilidad, hay un aprendizaje vicario. Los límites se establecen en la familia y en la primera infancia. Los límites están ahí. Quiero decir, después tú tienes, es lo que te decía antes, los chavales pueden tener unas malas épocas, porque la adolescencia sí que es de verdad que es un periodo de rebeldía. Y eso sí que es cierto, ¿eh? Neurocientíficamente, el adolescente lo que está transgrediendo los límites. ¿Vale? Y aquí sí que podemos hacer un poco un impasse en el que hay que permitir un poco que se transgredan porque ahí está probando hasta dónde es capaz de llegar. Y eso existe porque su cerebro está haciendo una poda neuronal en el que está reorganizando. ¿Vale? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuánto puedo luchar? Y tampoco le puedes cercenar absolutamente todo. Eso es verdad. Y es muy delicado, porque aquí llega esa época en la que le dices, en la que es más inteligente cómo gestionar los límites. Tienes que ser hilar muy fino. No es llegas a las 5 porque te lo digo yo. A lo mejor es más, hay que ser más fino. ¿A qué hora crees tú que debes llegar? ¿Cuándo crees? O sea, que él piense, está en una época en la que realmente se está intentando autoponer él mismo, y autoconocer y poniendo sus propios límites. Es decir, si te dice pues a las 7, tú consideras, o sea, con preguntas, si tú ya ves que se va la cosa muy de tal, oye, pues yo creo que siempre sí que es cierto que la adolescencia es una época de negociación y debe ser así, ¿eh? No debe ser el sí porque sí, porque nunca, 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 nunca vas a salir ganando. Porque una de dos, te vas a encontrar con una pelea constante y un adolescente con el que no te vayas a entender nunca y que no va a hacer absolutamente nada y va a ser rebelde per se, o te vas a encontrar con un niño, una niña muy sumiso, que luego tampoco vas a saber decir que no después, y con una falta de, o sea, con una sumisión que le va a traer problemas y que va a hacer que sea una persona Pero es más totalmente fácil manipulable. esa negociación de la adolescencia cuando ya tiene una base de la primaria de unos A eso valores. voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Esa negociación está muy bien, pero en la primaria, o sea, en la infancia y en la preadolescencia, ahí sí que tiene, ahí son seres moldeables. Ahí es cuando tú le tienes que ir dando tus valores, que no significa que le hagas a tu imagen y semejanza, pero ahí es cuando se inculcan los valores de la familia. Ahí es cuando tiene que haber esa ética, esa moral, esa honestidad. Ahí es cuando hay que hablar mucho con ellos. A mí esto me hace mucha gracia también. Perdona que salte porque me vienen tantas cosas, porque luego hay muchos padres en la adolescencia, es que no me cuenta nada. Ya, claro, ¿qué te va a contar? Pero tú cuando eras joven le preguntaste, le enseñaste a tener esas conversaciones. Cuando era un niño de 6 años, ¿qué pasa? Cuando era un niño de 6 años no te interesaba, ¿no? Porque su vida la vemos siendo, a ver, muy ridícula, ¿no? Muy sus pequeños problemas, es que me dijo que no era bueno pintando esto y nosotros nos hace gracia. Pero porque no somos capaces de bajarnos y de mirar desde su punto de vista, desde su pequeño cerebrito y desde cómo se sienten. Es que es ahí. Y no es darle la razón a todo. No es, ay, pues qué mal te hizo. No. Es preguntar. Es que normalmente es preguntar. No les dejamos, les damos ya nuestra visión, nuestro sesgo. Preguntar, preguntar. ¿Y cómo te sientes? No es, ¿qué tal te fue en el cole? Bien, vale, ya cumplí. No, hombre, por Dios. Realmente que vean que estamos interesados en ellos, que nos interesen, pero no de forma ficticia. Pero esto hay que hacerlo en la infancia. Esos límites, esas preguntas, ese diálogo, el niño sentir que es suficiente, que es validado por lo que es, no por lo que hace. Todo eso, que es un trabajo de presencia, no de te pongo un móvil y ya está. Todo eso se hace en la infancia y todo eso da trabajo y todo eso es lo que va labrando después. No se pueden dar frutos en la adolescencia si primero no se ha regado ese árbol. Entonces luego es cuando nos encontramos esos problemas y decimos, ¿pero qué ha pasado? Ya. Entonces, cuando después sí que te tienes que permitir ese tira y afloja, pero primero ha habido que labrar esa tierra antes. ¿Qué se puede hacer cuando hay problemas de bullying o de acoso? Uno ha conocido este tipo de casos de cerca y tal. Eh, no el de bullying, pero sí el de lo típico de que se meten con un chiquillo, que no sé qué, tal, tal. Porque al final hay cosas que son relativamente normales a determinadas edades porque es así, porque los chiquillos...
No he hablado del bullying, hablo de lo normal, ¿no? Es que al gordo se meten con el gordo, es que el de los granos se meten con los granos, eso ha sido toda la vida así. Pero, ¿qué Ujú. se hace realmente cuando la persona en cuestión, la persona objeto de esas críticas, tiene un carácter que no tiene un carácter fuerte para aguantar eso? Porque eso yo creo que es la situación más trágica de todas, porque tú a una persona que tiene carácter en un momento determinado, incluso yo soy de los que piensa así, a lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero si tú tienes un carácter suficiente y te das cuenta que el niño tiene el carácter suficiente, digo, mira, la próxima vez, no, es que me pegó, le pegas tú, se acabó la historia, o sea, así, así funcionaría yo. Puedo estar equivocado o no, pero... Lo Mm. realmente trágico es, ¿qué pasa cuando ese niño no tiene carácter, ese niño es introvertido, ese niño no va a pelear? Eso puede ser llegar a tener una consecuencia trágica, ¿no? Es así, ¿eh? Es así, pero y encima lo más triste de todo esto es que cuando es bullying real, es que a mí me gusta hablar de bullying real, normalmente los acosadores sí que ya saben cuál es el perfil. Esto es El como que no los se va a defender. cazadores. Saben perfectamente, se sabe. Es muy energético, se ve la posición en cómo habla esa persona. Se saben, desde muy pequeñitos ya se saben, ¿eh? Ya esa segregación ya existe. Sabe quién es el líder, desde muy pequeñitos, ¿eh? Se sabe quiénes son los niños más sumisos, más dóciles. Se sabe quién a lo mejor no es así, pero no te vas a meter con él porque sabes que vas a tener una contestación. O sea, esas cosas, esos roles ya se van diferenciando desde muy pequeños. Ojo, eso no quiere decir que no es determinista per se. Es decir, no es, bueno, pues este es el líder, y esto no se puede cambiar. No, ahí viene el trabajo del que hablábamos, ¿no? El trabajo de casa, el trabajo en la escuela, el trabajo en la sociedad. Pero sí que es cierto que cuando ya llegamos a ese punto, normalmente es raro que el acosador se fije en alguien que le vaya a contestar. Cuando hablamos de acosadores reales, y te voy a explicar por qué, porque es que aquí quiero hacer una diferencia muy grande. Cada vez estamos viendo en las aulas más niños con trastornos de la conducta. Etiquétalos o llámalos como quieras o X, pero sí que es cierto que hay niños, no sé si, y esto se sabrá a nivel científico, si está siendo por la influencia de las pantallas, pero cada vez hay más niños con baja tolerancia a la frustración, con una amígdala más reactiva. ¿Y esto qué quiere decir? Con unos ataques de ira más profundos. Y esto lo estamos viendo, ¿eh? Es decir, niños de estímulo, reacción y no hay un proceso. A ver, normalmente el niño, obviamente, al no tener la corteza prefrontal desarrollada, sí que es más fácil que reaccione en vez de responder. Pero estamos viendo capacidades de respuesta y reacciones más agresivas en cortos periodos de tiempo, en Pero más y niños. eso a qué se achaca? Esto se está achacando mucho al tema de los móviles, de verdad, y al tema de que va todo tan... y a los estímulos. Entonces tú a un niño los estás hiperestimulando desde que es muy pequeño, el cerebro está aprendiendo a estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, y lo tengo rápido, rápido, rápido. Y si no lo obtengo por las características y la personalidad, el temperamento con el que nace ya ese niño, imagínate, pues habrá niños más tranquilos, pero los que tengan ya esa predisposición, esto lo que está haciendo es agudizar el problema. Entonces nos estamos encontrando con chavales de 9, 10 años muy desregulados emocionalmente. ¿Y por qué voy a esto? Qué barbaridad. Porque esos niños, es que claro, es que esto es un problema añadido. Esos niños no, no son acosadores per se, aunque tú desde fuera lo puedes ver como, pero ¿cómo no? Si le ha tirado una silla a mi hijo, pero no es a tu hijo. Por eso mucho lo de intencionada, repetida y focalizada a una persona. Porque es que estamos viendo niños así en las aulas, ¿eh? Y que te contestan y te tiran algo. Y dices tú, oh Dios mío, ¿vale? Y que a lo mejor las familias no tienen por qué ser personas agresivas, pero sí que tienen estos patrones, ¿vale? De que ya son unos niños que están muy desregulados y aquí está viendo cada vez más, esto se encuadra en los trastornos de la conducta. ¿Por qué hay agudizados? ¿Por qué? Se va a ver, se verá. En unos años se va a ver. Pero bueno, estamos en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estos chavales, por ejemplo, sí que no utilizan lo que decíamos, voy a lo de antes, a víctimas, les da igual. Pues decía, esto les da igual al que le va a contestar, al que no. Pero luego los que son acosadores, acosadores, los que lo premeditan, los que ya lo hacen con esa maldad, porque es maldad, ¿no? Eso sí que saben bien a quién
a quién. Sí, esos tienen muy clara su víctima y no lo van a hacer, porque al final ahí debajo normalmente hay vacíos existenciales y muchas carencias. Entonces no se van a atrever con alguien que saben que les va a poder hundir. Entonces van a utilizar a alguien que sientan por debajo, porque en el fondo no dejan de ser personas que no tienen amor propio. Aunque pueda parecer todo lo contrario, Eso te iba a al preguntar, esa era la siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación del acosador? Pero bueno, si quieres termina y después me continúa. Pero eso es una cosa que me interesa también porque, claro, ¿qué diferencia al que en un momento determinado está descompensado, está descontrolado y tal y hace cualquier historia, pero lo hace es a que es cualquiera, diferente. del que lo hace premeditadamente? O sea, ¿cuál es la motivación de esa persona? A ver, el que lo hace premeditadamente, a no ser que haya un trastorno o una psicopatía, por ejemplo, que pueda haberla, ¿vale? Normalmente hay una falta de empatía, habría que ver que si hay algún tipo de trastorno previo, pero simplemente a lo mejor es porque es una persona que se siente un niño, una niña con un nivel de autoestima tan bajo, está muy relacionado con eso, ¿eh? Porque relacionamos el nivel de autoestima con niños, pero es que eso depende del temperamento previo, con niños más sumisos, con niños más dóciles, con niños que se dejan manipular, con niños más con tendencia a la depresión, pero es que no tiene por qué manifestarse así, ¿eh? Es lo que te decía antes. Hay muchos niños que a lo mejor en la infancia podían presentar estas condiciones y después pues, pues llegan a un nivel de hartazgo, de dolor tan grande que se convierten en todo lo contrario. Y eso lo vemos. Y algunos ya lo hacen desde más pequeños. Es decir, se sienten tan mal, a lo mejor hay una estructura familiar tan compleja o a lo mejor por sus características ellos se sienten tan mal consigo mismo, ¿no? Hay una, como digo yo, están tan desligados de su ser, ¿vale? Tan identificados con el ego, con el yo, y esto pasa mucho cuando solo les damos y no les pedimos, por eso esa regulación es tan importante. Se hacen tan narcisistas, entendiendo el narcisismo como todo gira a mi alrededor. Hay una regulación tan grande, no acaban de entroncar en la sociedad, de entender los valores, las relaciones entre las personas. Esas personas hay una falta de empatía terrible pero normalmente viene de un dolor muy profundo. Ojo, esto no es justificable, ¿eh? No digo que, bueno, es que, pero bueno, No esto es lo vemos cuando... justificable, pero mi pregunta es, ¿eso en condiciones normales, si no hay una psicopatía, se les puede ayudar? Sí, hombre, sí. Este es el tema. Bueno, y si una Es que ahí es, psicopatía a lo mejor también, pero no lo sé. Pero quiero decirte una que, psipopatía no se, o sea, eso no se cura, no claro, tiene una claro, cura, es una pero, condición al que no biológica. al que no tiene una psicopatía realmente, en realidad ese niño y a esa niña se le puede ayudar para que deje de Sí, ser sí, sí, sí. así, ¿no? Sí. A esos niños y sobre todo cuanto antes se les coja puede haber una rehabilitación, debería haber un tratamiento psicológico, incluso en algunos casos, incluso psiquiátrico, pero bueno, sobre todo yo creo mucho más en la terapia psicológica de llegar al foco de ese problema, al foco de ese dolor, ¿no? Y cuanto más jovencitos el cerebro es más plástico, es más fácil. Sí que es cierto que cuando se les coge la adolescencia los niños suelen ser más parcos a la hora de hablar, a la hora de contarte las cosas y es difícil, pero bueno, si el terapeuta es hábil se puede llegar a ese tipo de chavales. Siempre se pone el foco, es muy interesante eso que dices, porque siempre parece que se pone el foco en la terapia con las víctimas, que por supuesto, solo No, no, faltaba, lógico, nos ha lógico. dañado, pero también debería ponerse mucho el foco en la rehabilitación de sus acosadores. ¿Qué pasa aquí? Que aquí normalmente es lo que decíamos, qué tipo de familias nos encontramos, por qué llegan a ser acosadores muchos de ellos. Y aquí hay un alto porcentaje que precisamente las familias no colaboran y no reconocen. ¿Vale? ¿Por qué muchos acaban siendo acosadores? Pues porque esas familias, pues a lo mejor, ya no digo solo que haya habido una sobreprotección, pero normalmente hay una exculpación siempre todo lo que ha hecho su hijo, hija desde pequeña. Normalmente ha habido una falta de límites. Ha transgredido tanto los límites que precisamente ha hecho eso porque no tiene en cuenta los límites de la otra persona. Y eso es volvemos a lo de antes, hay un aprendizaje vicario. Eso normalmente, si no hay una psicopatía previa, eso lo ha visto en su casa. Y ese es el problema. ¿Cómo vas a rehabilitar a un chaval cuando en su casa le están apoyando? Entonces, por eso normalmente ahí en ese caso la rehabilitación de este tipo de niños es más difícil. Y es muy raro el caso en el que hay padres muy colaboradores de acosadores, entendidos como acosadores reales, Sí, sí, repito. sí, por supuesto. ¿Tú crees que si no estuvieran por medio en la actualidad?
cosa que ya es imposible, inevitable, las redes sociales, esto no se hubiera desmadrado como se ha desmadrado. Por esto que Mm, decías antes, de que antes se quedaba en la escuela y ahora ya puede ser un 24 horas. Yo creo que las redes sociales ha agudizado muchísimo. Yo creo que las redes sociales, mira, como digo, no deja de ser una herramienta que para lo bueno puede ser muy bueno, pero que para lo malo es un arma de destrucción masiva, totalmente. Las redes sociales en cerebros inmaduros es ponerle una Kalashnikov a un niño. Es ponerle la droga, de verdad. Esto hay gente qué exageración. No, no, es que son los mismos mecanismos que la cocaína. El mismo mecanismo del sistema de recompensa. O sea, hay unas adicciones brutales. Pero bueno, al margen de las adicciones, a la hora de acoso, acosador, víctima, viralizar todo este tipo de cosas, que se expandan, que encima haya, no, sean más difíciles de atajar porque a lo mejor esto ya no está solo centrado en un grupo del mismo colegio, sino que ahora mismo los chavales ya pues eso, se conectan con personas de distintos lugares. O sea, es muy difícil ahora mismo atajar. Es muy difícil porque no sabes ya de dónde te viene la influencia. O sea, tú te encuentras con niños que saben cosas y antes era más fácil tener un control y atajarlo. Esto es como, pues eso, cuando un virus se te escapa. O sea, eso es una pandemia realmente. Porque está es muy fácil que lo hagan por todas partes, no sabes con quién están hablando y cuando los padres quieren atajarlo ya es muy difícil, ya es muy difícil. O sea, si no hay un, una charla previa, una educación previa, luego es muy difícil. ¿Qué herramientas tiene a su disposición un docente para que le proporcione el sistema? ¿Vale? Mm, el sistema es flexible, es decir, el sistema da herramientas para intentar indagar esto eh, a todos los niveles, primaria, secundaria. ¿Está bien organizado o relativamente bien organizado o le ves lagunas en la forma que tiene el sistema independientemente que tenga sus protocolos, ¿vale? ¿O tiene lagunas todavía que rellenar para funcionar Sí, realmente bien en ese sentido? claro. ¿Qué Hombre, el sistema limitaciones educativo. tenéis? El sistema educativo tiene una limitación muy, muy clara y es falta de recursos. Es decir, tú lo que no se nos puede pedir cuando cada vez vienen niños con más problemas, tanto a nivel emocional como a nivel psicológico, como cada vez tenemos más niños con diferentes tipos de trastornos. Imagínate, pues en un aula a lo mejor ahí tenemos pues un aula de 25 niños, no, de 22 niños. Se han bajado las ratios, pero es de una forma mínima. Pero es que igual hay 5 niños que tienen unas necesidades especiales. Esto me parece maravilloso, lo de la inclusión, claro que sí, pero inclusión con recursos, señores. Es muy bonito, eso vende muy bien. Todo inclusión, el sistema tiene que ser inclusivo, sí, sí, claro que sí, tiene que ser inclusivo. Pero un profesor, y esto es una mentira, no va a llegar a 25 alumnos y que realmente tú puedas estar pendiente de los 25 o de los 20, me da exactamente igual, con todas sus características y atender a lo emocional, a lo educativo, porque encima ahora nosotros tenemos que educarles, ojo. Claro, ya no vienen educados. O sea, yo me he encontrado algunos padres que es como, vengo aquí para que lo eduquen, ¿no? O sea, ojo, pero hay gente que ya te lo manifiesta directamente. Yo no lo voy a educar en casa. Ah, muy bien, vale. Entonces, hay una serie de exigencias que el sistema educativo y por ende los profesores no podemos asumir. Y es una mentira, porque no hay recursos económicos, porque no se mandan, porque el tema de la bajada de ratios es ridícula con todos los problemas que hay ahora. Es ridícula. Es absolutamente ridícula y porque lo que se nos pide es ridículo y porque cada vez hay más burocracia y menos atención. Es decir, hay más niños con problema, pero lo que se nos pide es rellenar papeles y hacer, hacer, hacer. Bueno, ya no te digo marketing, porque Pero antes es que llegaban todos. yo dudo incluso que con recursos lo pudieras hacer, porque si tú lo que pretendes o lo que se pretende por parte de alguna familia es que lo eduque el colegio, si no hay una actuación real por parte de la familia, por muchos recursos incluso que tú tengas en el aula, esas carencias van a seguir ahí. Mira, nosotros, esto ya depende de cada persona.
yo hay momentos en los que pues puedo dedicar, vamos, y mis compañeros exactamente lo mismo, de que te duele ver cómo se comportan unos chavales con otros y dedicas horas, o sea, horas, minutos y minutos de clase a hablar sobre con ellos de reacciones emocionales, de cómo se comportan con otras personas, de límites, de valores, de cosas que están muy bien, pero que tenían que venir desde casa que no comprenden y realmente te frustran y te duelen y dices, es que, porque yo primo eso antes que lo académico, es que ¿qué le voy a enseñar a estos niños académicamente si lo básico y lo principal no está ahí? O sea, ¿qué más te da que yo te enseñe el mínimo como un múltiplo si después tú no sabes pedirle perdón a alguien, si tú no sabes tener empatía cuando alguien está sufriendo, si tú no entiendes cómo es la relación con otro compañero, si tú no sabes ponerte en el lugar del otro, si tú... O sea, hay cosas muy básicas. Si tú entiendes que mentir está bien, hay cosas de verdad que asombran mm, y tienes que darlas en el aula como si fuera una materia. Eso antes venía, antes había más valores. Y ahora, y repito, que hay muchas cosas de antes que no, o sea, que no. Pero sí que creo que los valores, hay valores importantes que se han perdido. Se han perdido. Entonces hay que volver un poco a los valores. Y no, no podemos. O sea, sin duda, el sistema educativo en eso tiene muchísimas lagunas, porque mientras estás haciendo una cosa, no puedes estar haciendo la otra. Entonces lo que necesitamos es que familias y sistema remen en la misma dirección. Porque lo que hay que entender es que no nos podemos culpabilizar. Eso solo es una pérdida de energía, es absurdo y aquí los que están perdiendo son los chavales, sin duda, son los chavales. Y luego que hay muchísimos docentes quemados. Hay muchos docentes porque o relativizas, por ejemplo, bueno, pues porque tengo el carácter que tengo y relativizas y te lo tomas como, bueno, el padre que te viene ojo, faltando al respeto, diciendo, increpando y que te hace perder un montón de tiempo, ya al margen del tiempo, que te hace sentir mal, ¿no? Yo no he tenido mucho de eso, pero lo hay, existe y está ahí, ¿no? Y cada vez en niños más pequeños, ya no solo pasa en arriba. Y o relativizas y dices, esto no es mío, esto es de esa persona que se siente así. O hay muchos docentes que se están viendo muy quemados, porque encima ya no solo tienes que aguantar que el chaval de turno te falte al respeto, es que encima, después, la familia también te falta el respeto. Y dices, pues que es que yo vengo aquí a trabajar, o sea, si es que yo no tengo ningún tipo de interés. Y es que después encima escuches en los medios de comunicación, no, 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 es que los profesores miran para otro lado. Es una cosa increíble. O sea, me parece de un... Pero bueno, como tienen tantas vacaciones, señores, ojo, esto lo que va a ocasionar es un montón de personas que van a ir a trabajar sin ganas, y que digan, ¿sabes qué? Que ahí se lo queden sus padres y que me da igual. Pero es que es así. No, hombre, hay que apoyar al profesorado, igual que hay que apoyar al sistema, al sistema Bueno, sanitario, o hay que sea, apoyar al buen profesorado y al buen sistema sanitario, porque por también es verdad que supuesto. hay profesores, hay Pero esto es enfermeros, como hay todo, Alex. enfermeras, tal, obviamente que Esto es como todo, esto es como en todas las profesiones, claro que sí, claro que sí. Pero sí que es cierto que tanto los profesores como los sanitarios, yo creo que son profesiones muy vocacionales, ¿eh? Y claro, o sea, no estamos ahí por hacernos ricos precisamente. Y por supuesto que hay gente de todo tipo, esto es así. Pero en general es muy vocacional. Y el que empiece en eso en general es porque sí. le gusta. Es porque le gusta. ¿Qué pasa? Que como todo te acaba quemando. Y llega un momento que dices, oye, y si tú no ves apoyo, porque no hay un apoyo detrás, porque encima hagas lo que hagas, pues eso, es que ahora mismo es facilísimo que un padre o una madre te vaya a delegación y te ponga una denuncia. Imagínate. Y ya está. O sea, y ya no puedes decir absolutamente nada. Estamos totalmente cogidos. Entonces, claro, dices tú, y me voy a mojar, y me voy a meter en esto. Es que ahora mismo yo entiendo que haya muchos compañeros que digan, "Ah, es que pasa absolutamente de todo. No, no. Hay que poner las cosas sobre la mesa y hay que ser personas. Y hay que entender lo que está pasando y cada estamento tiene que hacer autocrítica. El sistema educativo tiene que hacer autocrítica, pero la familia tiene que hacer autocrítica. Y por supuesto el gobierno, ¿vale? Tiene que hacer autocrítica de qué está pasando. Todo el mundo tiene que hacer aquí una autocrítica. Esto no es un culpable, eso es lo fácil. Desde luego aquí los que están sufriendo son las víctimas. ¿Crees que hay de forma interesada
un discurso de, lo has dicho al principio, el morbo, el salir en los medios, y si es así, ¿con qué objeto? Porque que haya este tipo de cosas, este tipo de situaciones, me refiero al acoso real, al de verdad, ¿vale? Eh, deberían estar poniendo todos los recursos en arreglar estos temas. Ese interés mediático, ¿a qué crees que se debe? Yo creo que siempre ha habido ese interés mediático de lo que tú dices, ¿no? El morbo y al final esto es muy triste. Esto es como cuando desaparece el tema niños siempre genera más morbo. Yo quiero negarme a pensar que eso gusta, pero, pero está ahí, desde luego está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque todo el mundo opina. Entonces, esto lo sabe los sistemas, los medios de comunicación y el marketing, sabe que algo que identifique, no todos, casi todo el mundo tiene hijos, hijas, es algo que toca, que está en el candelero, que toca fibra. Entonces todo el mundo opina porque todo el mundo se ve identificado. Entonces es muy fácil. Es muy fácil. Tienes ahí el caldo de cultivo perfecto para que todo el mundo se enganche a tu canal. Y cuanto más bombo y cuanto más polarices las opiniones, mejor. Y esto es triste, pero es así. Pero formar parte de eso y no tener, no ser crítico y no ver las distintas, las aristas que tiene un determinado problema, es muy simplista y muy reduccionista, pero bueno, interesa, 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 ya está. Por eso, insisto, hay que educar a los chavales en el pensamiento crítico, en que no se queden con lo primero que ven, en que se cuestionen lo que les dicen. Eso es lo más importante, en el debate. Eso es lo más importante. Eso sí que debería hacer hincapié el sistema educativo, en crear personas que realmente sean capaces de desmontar todo lo que nos están diciendo y que se hagan preguntas. Eso es lo interesante. Tú sabes perfectamente, como lo sé yo, que la dirección que se pretende es la contraria explícitamente. Claro, 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 por La supuesto, gente, la muchísimo. gente de pensamiento crítico no es controlable. Nos controla, claro, claro, por supuesto, sí, exactamente. Queremos criar ovejas y esto ha sido así, ¿no? Eso ya se ha hecho desde, bueno, no voy a hablar de estamentos, pero todos lo sabemos, ¿no? Y hay grandes libros ya que nos direccionan. Pero sí, siempre ha interesado, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Incluso desde la religión, todo, absolutamente todo. Y se ha hecho precisamente para poder controlar a las masas, claro que sí, y el pensamiento del pueblo. Eso está ahí, pero ahora mismo está más controlado porque ahora se controla por los medios de comunicación. Y entonces cada vez es más peligroso. Cada A vez mí me las preocupa voces son más especialmente el tema altas. de la familia porque con familias desestructuradas o familias que no saben, no quieren o no saben atajar estos temas o afrontar estos temas, como ese es el origen de todo, si no se ataja por ahí, si en un momento determinado se pudiera aplicar una solución, si el origen está desestructurado, eh, no hay mucho que hacer realmente. A ver, es más Porque complicado. tal y como lo ve uno desde fuera, es si no se ataja en la familia, lo que puedes hacer es poner parches más o menos efectivos, pero van a seguir siendo parches. eh, es muy complicado. De hecho, te das cuenta que cuando das, pues se proponen diferentes charlas, ¿no? Pues eso, del tema del sexismo, del tema de las redes sociales. ¿Qué familias te vienen? Las que ya están muy concienciadas. Precisamente a donde tú quieres llegar, no, esos no te vienen, que no les interesan porque no quieren escuchar. Entonces sí, en familias desestructuradas y cada vez hay más familias desestructuradas. Y ojo, con desestructuradas no me refiero a familias separadas, divorciadas, monoparentales, no. No, 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 yo tampoco, yo tampoco. Me refiero a que hay familias muy, no sé si llamarlas, a mí me encanta la palabra desreguladas o descorregidas. Bueno, Sí, pues sí, que sí. hay muchas carencias, ¿vale? En las familias. Entonces ahí es muy difícil, porque esto es como todo. Si ya los propios padres no se sostienen a sí mismos, si no son capaces de sostener sus mochilas, ¿cómo van a sostener las de sus hijos? Es decir, ¿cómo van a poder ayudarlos si la primera ayuda tiene que empezar por ellos? Y ahí es muy complicado
porque ahí cómo influye el sistema educativo. Es que esto es un todo. ¿Tú qué le vas a decir a un padre? Oye, vaya usted a un terapeuta, es muy complicado. Pero los niños todo eso lo maman desde muy pequeñitos. Entonces ahí sí, claro, es muy difícil. Si hay esperanza, hombre, siempre hay esperanza, quiero decir, el chaval o lo que decíamos antes, después hay una influencia social. Si por lo que sea acaba yéndose el grupo después de influencia de los niños, pues imagínate, tiene una buena influencia con una buena pareja, con un buen grupo de amigos o por lo que sea, sí que es muy importante. Eso es importantísimo. El grupo de amigos, saber quiénes son los amigos de nuestros hijos, sobre todo a partir de, es importantísimo. No controlar, pero sí saber. Es muy importante porque eso va a determinar mucho, ¿eh? Dime quiénes son las 5 personas de las que te rodeas y te diré exactamente cómo eres, más o menos. ¿Sabes? Porque al final acabamos siendo con las personas que nos acabamos relacionando y es lógico, es totalmente lógico. Las conversaciones que vamos teniendo, es nuestra nutrición mental, lo que escuchamos, lo que vemos, la música, a los lugares a los que vamos, lo que es nuestro entorno social. Y eso es muy importante. Por supuesto es que estos niños, si parten de un entorno social muy complicado, pues es difícil, no imposible, que se muevan a un mejor entorno social, ¿vale? Porque sí que siguen existiendo esas diferencias de clases. No hay estamentos como antes, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Y todos lo sabemos, que el chaval de barrio, bueno, pues los padres igual están todo el día metidos en el bar, por ponerte un ejemplo, y tal, pues que luego acabe yendo a no sé, a escucharse un concierto de piano y viola. Es difícil. Puede ser, pero es complicado. Hay que ser realistas. Entonces, bueno, pues ahí, ¿qué se puede hacer? Pues que intentar eso, que es muy difícil, pero a lo mejor desde el sistema educativo, que todo el mundo, que todos estén con todos, que todo el mundo pueda aportar desde un ángulo, desde el otro, intentar esa integración. Es difícil, no es imposible, porque nosotros podemos cambiar cuando somos adultos. El cerebro sigue siendo plástico y las personas pueden seguir, tenemos la posibilidad de cambiar, ¿eh? También he conocido gente que ha venido de entornos muy complicados y ha decidido darle un vuelto a su vida, a lo mejor en un momento dado que dice mi vida no tiene sentido y de repente algo te remueve y sale, ¿eh? Y gente que dices tú, o sea, de hecho he tenido alguna persona que ayudo pues de entornos pues tipo bueno, de Venezuela o de Brasil y de ver cosas muy, muy gordas. Te hablo de cosas que no vemos aquí, probablemente no, en España. Y oye, ya han cambiado su vida porque también el tema cultural es muy importante, ¿eh? La gente que se mueve por distintos países, que se enfrenta a, bueno, pues a etapas de su vida distintas y que conoce la cultura, es que la cultura es fundamental. Conocer, leer, salir, abrirse, la mente abierta. Ahí sí que puedes. Hay que tener la mente muy abierta. Por eso sí que un profesor sí que puede hacer. Igual no para todos, pero sí que puedes ir dejando semillitas, ¿vale? No quiero dejar un mensaje ahora con esta charla de pesimismo, decir es imposible. No, los granitos de arena sí que existen, ¿eh? Igual no para todo el mundo, claro, pero igual en un niño dejas un granito, y a mí esto me ha pasado, ¿eh? Y me lo han agradecido años más tarde. ¿Y te acuerdas cuando me dijiste? Y eso es muy bonito. Y dices, ay, ese granito ahí quedó, ¿vale? De decir, jo, sobre todo la cultura. Yo abogo mucho, mucho, mucho por la cultura. Que lean mucho, que mira, la lectura, cuando estás en un ambiente hostil o en una etapa difícil, te transporta a otro mundo, a otros lugares. A lo mejor no tienes dinero para viajar, pero sí tienes dinero para ir a una biblioteca, o sea, dinero no te hace falta para ir a una biblioteca y leer y meterte. Y ha habido grandes personajes de nuestra cultura y de nuestro mundo que se criaron en ambientes muy, muy difíciles y de eso renacieron. ¿Vale? Y que se metían en esas historias maravillosas y se crearon sus propios mundos. Y eso existe y eso sigue estando ahí. Así que bueno, eso yo tengo esa esperanza y sí que confío. Hay muchos que no, ya, pero bueno, siempre estamos ahí para poder hacer lo que dependa de nosotros. Efectivamente. Ven amigos lo que les decía al principio, que es una extraordinaria conversadora. Gracias, Alex. Susana, te agradezco de nuevo tu segunda participación y espero que haya más en el canal. Y nada, hasta la próxima que hablemos de otros temas. El de hoy ha sido un tema muy interesante. No sé cómo lo tratará YouTube, porque ya yo no tengo ni idea de cómo trata YouTube las cosas, pero me parecía un tema del que había que hablar, porque me parece importante.
Muchísimas gracias, Alex. Como siempre he estado muy, muy cómoda. Es un placer hablar contigo, de verdad. Venga, Susana, gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.